¿Sabían ustedes, amigos, que entre todos los que se declaran los herederos de la antigua Roma, Rumanía es la más consecuente? Porque es la única que lo reclama solo por su nombre. En español se llama Rumanía, del nombre túrquico del Imperio Romano, Rum, y los propios romanos llaman a su país Romania directamente de su nombre latino Roma. En nuestra parte del globo mucha gente refiere erróneamente a rumanos y moldavos como eslavos por su estrecha vecindad con algunos países eslavos y a los moldavos también por el uso del alfabeto cirílico. Pero no es así. Los romanos hablan una lengua que pertenece al grupo de las lenguas romances y está emparentada con el latín romano. Algunos dirían que es Roma y que es Rumanía, sin embargo, no todo es tan sencillo, sobre todo cuando se trata de Rumanía. Y es que Rumanía como país se compone de 3 regiones diferentes que se formaron bajo distintas influencias y cada una tiene su propia historia. El territorio orgánico de Rumanía construido sobre los Cárpatos. Es en Rumanía donde la cadena de los Cárpatos hace un giro abrupto hacia el este e inmediatamente gira hacia el oeste. Como resultado podemos ver una especie de herradura montañosa abierta por el lado occidental, de la que fluyen ríos por 3 de sus lados. Y recordamos que los ríos son los canales de comunicación más antiguos e importantes entre los pueblos. Los ríos unen culturas diferentes y forman naciones. Así desde la curva romana, los ríos fluyen hacia el norte para formar una región llamada Moldova. Al sur está Valaquia y dentro de la herradura, al oeste, a lo largo de las rutas fluviales, se encuentra Transilvania. Todos estos ríos son afluentes del Danubio que rodea la herradura montañosa desde el sur e incluso los que fluyen hacia el norte llevan sus aguas al río Prut, que rodea el macizo y también se encuentra con el Danubio antes de desembocar en el mar. De este modo se forma otra herradura, esta vez de ríos, que organiza las fronteras naturales del país. Pero para encontrarse con el Prut por el sur, el Danubio gira bruscamente hacia el norte y entre su propio curso y el Mar Negro forma Valaquia y otra región de Rumanía, Dobroja. Hay que tener en cuenta que no hablamos de las provincias de la Rumanía moderna, sino de macrorregiones. Este enfoque nos facilitará la comprensión de la estructura del país. Y también cuáles de los vecinos influyeron en cada región, porque los ríos que se desembocan en el centro de la herradura conducen a la estepa más occidental de Europa, Panonia, que fue elegida por los húngaros. Al norte, esta región limita con el sur de la Transcarpatia ucraniana, Maramuresh o Marmatia. Al este, en el curso alto del Prut, se encuentra la Bucovina ucraniana y la orilla izquierda del río limita con la orilla derecha del Dniester, una tierra que antiguamente se llamaba Berlad. Por cierto, aquí empieza la confusión porque en la actualidad ahí existe un estado llamado Moldova y no es lo mismo que Moldova rumana, se llama así por el río Moldova que hay allí. Por lo tanto, para evitar confusiones, nos vamos a referir a Moldova rumana como Moldova occidental. Tras fundirse con el Prut en su confluencia con el mar, la tierra entre Danubio y el Dniester se llama Budjak o Besarabia y es tierra ucraniana. A menudo el nombre Besarabia se aplica también a Berlad, es decir, Moldova oriental, pero en este caso utilizaremos el nombre Berlad. Y al sur, en la orilla derecha del Danubio, está Bulgaria. Estos son los principales vectores de la influencia histórica en Rumanía, de Hungría a Transilvania, de Bulgaria a Valaquia y de Ucrania a Berlad y Moldova. La antigüedad y la importancia de esta última se confirman por la arqueología en tierras ucraniano-moldavas. Los arqueólogos encuentran artefactos de la cultura común tripiliana, que los rumanos llaman Cucuteni, por el nombre del pueblo donde se hicieron los primeros hallazgos. Por cierto, fue en la Moldova occidental rumana donde se descubrieron ruedas de barro tripilianas.
de carros de juguete, la primera prueba de la invención de la rueda en toda la historia de la humanidad, y es quinto milenio antes de Cristo. De la arqueología pasemos a los tiempos descritos en las fuentes documentales escritas. Los primeros habitantes de Rumanía eran los dacios, que vivían en Transilvania, y los getas, que habitaban Valaquia y Dobroja. El territorio de Moldova estaba dominado por los cimerios, escitas y sármatas, al igual que Ucrania, y no es de extrañar, ya que teníamos una cultura común tripiliana. Por supuesto, nadie trazaba fronteras en aquella época, así que la división del territorio entre tribus es bastante arbitraria. Y en los años 70, antes de Cristo, el rey Dacio Burevista consiguió unirse con los getas y crear un gran estado que incluía todas las tierras de la actual Rumanía y la actual Moldova. Después de Burevista, la Gran Dacia se desintegró y cayó bajo la influencia de Roma, y fue entonces cuando comenzó la romanización de la futura, aunque aún dividida, Rumanía. El rey Dacio Decébalo reunificó las tierras rumanas en los años 80 después de Cristo. Incluso se alió con los esteparios sármatas que vivían en Bucovina y Berlán, pero su derrota en la guerra con Roma convirtió el reino dacio en la provincia romana de Dacia. Sin embargo, solo incluía Transilvania y las estepas de Panonia. Valaquia y Dobroja estaban incluidas en otra provincia romana, Baja Mesia. En aquella época Moldova estaba bajo el dominio de los sármatas. Así, dos de las tres principales regiones de la actual Rumanía recibieron la influencia de la cultura romana, se romanizaron gradualmente y empezaron a hablar un latín vulgar, simplificado. Este proceso no solo tuvo lugar en las tierras de Rumanía, sino también se extendió por los Balcanes hacia el sur, donde contó con el apoyo de la influencia griega, que se extendía desde el sur. Así se formó la comunidad lingüística y cultural rumana llamada valacos. Fueron los valacos quienes se convirtieron en el eje de la formación de la nación rumana moderna. En el siglo II el imperio creció tanto que empezó a perder el control. Esto condujo a un largo periodo de disturbios, y para superar la crisis Roma tuvo que renunciar a los territorios del Danubio, y a finales del siglo Dacia y Valaquia fueron liberadas del imperio. Esto las hizo más accesibles a la influencia de sus vecinos. Las influencias vecinales se acentuaron especialmente después del colapso del Imperio Romano. Fue entonces cuando las tribus hunas lideraron la unión de tribus de Europa Oriental, que sustituyó a los sármatas en las rutas comerciales desde Persia y comenzó a extender su influencia hacia el oeste. Como resultado, los nómadas ávaros establecieron su poder en Panonia. Conquistaron la vecina Transilvania. En Valaquia, los búlgaros nómadas del Mar Negro se establecieron en posiciones clave. Y en Moldova, las tribus eslavas de los Cárpatos. A partir del siglo VII, el primer reino búlgaro extendió su poder al territorio de Valaquia, Dobroja y Moldova. Los valacos romanizados cayeron bajo la influencia de los eslavos no solo en Valaquia y Moldova, sino también en Transilvania, que pasó a formar parte del Estado eslavo. En el siglo VII, los propios eslavos agricultores recibieron de los árabes del este cereales resistentes al frío y de alto rendimiento, dejaron de vagar y empezaron a formar sus propios estados. Sin embargo, las estepas de Panonia no eran aptas para la agricultura, y en el siglo X fueron utilizadas por los nómadas ugrofineses, los magiares o húngaros. Al mismo tiempo, consolidaron su influencia en la vecina Transilvania, y en el interfluvio del Prut y el Dniester la influencia eslava fue difundida por las tribus uliches y tibercios. Sin embargo, la eslavización de los valaquios no alcanzó un grado extremo.
Al igual que los búlgaros, seguían hablando un latín simplificado. Sin embargo, no estaban preparados todavía para tener su propio estado ni su propia iglesia. Por lo tanto, los valacos adoptaron el cristianismo de los búlgaros, cuya iglesia utilizaba la lengua eslava antigua. Así se formó la principal paradoja romana. Mientras los pueblos de Europa Occidental hablaban sus propias lenguas y rezaban en latín, los romanos, por el contrario, hablaban latín y rezaban en la lengua de sus vecinos, los búlgaros. Curiosamente, la situación con la iglesia en Transilvania se repitió, a pesar de que pasó a formar parte del reino húngaro. Las coronas en Europa las distribuía el Papa, por lo que parece que los valacos de Transilvania tenían que hablar y rezar en latín. Pero los nómadas húngaros estaban en contacto muy estrecho con los nómadas del Mar Negro, los cumanos, y aquellos eran aliados orgánicos de la Rus. A través de ellos, la influencia de Kiev se extendió a toda la ruta esteparia del Mar Negro, incluida Moldova. Además, gracias a los esteparios, la dinastía real húngara de Árpád estaba estrechamente vinculada por matrimonios dinásticos con los príncipes de Kiev. Por ejemplo, el futuro rey Andrés se escondía de la ira de su tío abuelo, el primer rey y bautista de Hungría, Esteban I, en Kiev, en la corte de Yaroslav el Sabio. Como resultado, el húngaro se casó con la hija de Yaroslav, Anastasia. Y cuando Andrés, educado en Kiev, se sentó finalmente en el trono húngaro, la influencia kievita prevaleció en la política estatal húngara, en particular el rito eclesiástico eslavo de habla búlgara, protoeslava, comenzó a extenderse ampliamente por sus tierras. Así, gracias a Yaroslav el Sabio, Transilvania, gobernada por católicos húngaros, recibió la misma lengua e iglesia que Valaquia y Moldova. Y esto fue que en el futuro unió orgánicamente a las tres regiones de un solo estado. La campaña de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, hacia el mar último a mediados del siglo X, no pasó por alto de las tierras de Rumanía, ya que el punto final de esta campaña fue Panonia. Moldova y Valaquia sí estuvieron bajo la influencia de los janes mongoles, ya que en las cercanías había Budjak, un territorio estepario gobernado por el Khan Nogai. Los húngaros, una vez restaurado el estado después de la incursión de Batú, empezaron a mirar hacia las laderas orientales de los Cárpatos, donde los ríos fluían hacia Mar Negro. Desde el sur, Bulgaria, que se había liberado del dominio bizantino, pretendía a Valaquia, y la cuarta fuerza influyente en la cuenca baja del Danubio fueron los cumanos, quienes no depusieron las armas y apoyaron de buen grado a la nobleza local en la lucha, tanto contra la Horda como contra los húngaros. Uno de los representantes más destacados de esta nobleza local fue el príncipe Basarab de Valaquia, que maniobró con éxito entre húngaros, búlgaros y la Horda, y como resultado, en 1344 fue reconocido como soberano del primer estado rumano independiente, el Principado de Valaquia. El príncipe Basarab recibió el apodo El Fundador. Su hijo, Nicolás Alejandro, logró obtener un tomos en Constantinopla sobre el establecimiento de un arzobispado independiente de Valaquia, bajo la homófora del patriarca de Constantinopla. Un tomos en la Iglesia Ortodoxa es un decreto del patriarca sobre ciertos asuntos, especialmente como el nivel de independencia de una iglesia autónoma respecto a su iglesia madre. Sin embargo, más tarde, tuvo que reconocer la supremacía del rey húngaro. Pronto, en 1359, Moldova también consiguió independizarse. Este proceso fue liderado por el voivoda Bogdan, que se convirtió en el primer gobernante de Moldova. El hijo de Bogdan también comprendió que una iglesia propia era un atributo necesario de la condición del Estado de aquel entonces, pero no quería dependerse de Constantinopla.
así que recurrió a sus vecinos, el metropolitanato de Galicia, y allí le concedieron 2 obispos elegidos por los creyentes moldavos. En 1362, el ejército del Gran Ducado de Lituania, en alianza con el estado de Kiev, derrotó a las tropas de la Horda de Oro en la batalla de las Aguas Azules. Esto convirtió al Gran Ducado de Lituania en la fuerza más influyente de las tierras entre los ríos Dnieper y Prut. Y el Principado moldavo formó una alianza militar y política con él. Y cuando el gran duque Jagellón de Lituania se convirtió en rey de Polonia al mismo tiempo, el gobernante de Moldova, Pedro I Mushat, se puso inmediatamente bajo su brazo. Gracias a esta política, Moldova adquirió las tierras de Bucovina y de Berlat, y con el tiempo también de Budjak. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Durante mucho tiempo, Constantinopla no reconocía a la Iglesia moldava independiente. Los herederos al trono moldavo se enfrentaban entre sí con regularidad y ferocidad, lo que a veces incluso provocaba la división del Estado. No obstante, la alianza con Polonia y Lituania protegía al Principado de las intrusiones húngaras. Al mismo tiempo, Valaquia, que no contaba con aliados tan poderosos, se vio obligado a mantener el equilibrio entre Hungría y la nueva potencia surgida en los Balcanes, el Imperio Otomano. Los próceres húngaros sustituían a los turcos en el trono del Principado y al revés. La figura más destacada en estos enfrentamientos fue a Vlad III Basarab, conocido como Drácula. Sí, el mismo tocayo y prototipo de mundialmente famoso vampiro. A posteriori, el apodo de Vlad era Tzepes, que significaba el empalador. Por cierto, el apodo Drácula o el diablo los romanos dieron a su padre, porque acuñaba monedas con la imagen de un dragón, era caballero de la Orden Húngara del Dragón. Y los valacos, que no conocían muy bien los tipos de espíritus malignos húngaros, se guiaban por sus impresiones emocionales. ¿Da miedo? Entonces es el diablo. Vlad III no tenía nada contra el apodo de su papá y lo adoptó gustosamente. Así, la dinastía Basarab se convirtió en los Basarab Draculesti. Para defenderse de los turcos, Vlad construyó una fortaleza en el sur de Valaquia, en un asentamiento llamado Bucarest, similar a la palabra romana Bucuria, que significaba alegría. Estaba claro que tenía un don para la suerte, ya que ayudó a Esteban Mushat, descendiente de Bogdan I, a conquistar el trono de Moldova. Esteban era partidario de la independencia total de su principado y en el futuro tuvo mucho éxito a establecer alianzas con húngaros contra polacos o viceversa, y con turcos contra Valaquia y con polacos y húngaros contra los otomanos. Reforzó la autoridad internacional del Estado, garantizó su prosperidad cultural y económica, por lo que recibió el apodo el Chalmare o el Grande, y se convirtió en héroe nacional de Rumanía y Moldova. Después de la muerte de Esteban en 1514, Moldova reconoció finalmente su dependencia de los otomanos. Esta dependencia implicaba el pago de tributos, al tiempo que se mantenía cierto grado de independencia en política interior y exterior. Los otomanos prometieron proteger a su nuevo tributario, aunque le robaron el acceso al Mar Negro, Budjak. Moldova también se comprometió a proporcionar al soberano su ejército a petición suya. Algo similar ocurrió con Valaquia. En 1525 acordó pagar un tributo anual a Estambul y proporcionar tropas. Los otomanos utilizaron tropas valacas y moldavas en sus guerras contra Hungría. El resultado de estas guerras fue la partición de Hungría entre los Habsburgo y los otomanos. Al mismo tiempo, Transilvania pasó a depender de los otomanos.
que reconocieron su estatus del principado independiente a condición de pagar tributo y proporcionar tropas a petición del soberano. El joven húngaro Esteban Báthory, que más tarde sería el rey de Polonia y gran duque de Lituania, fue elegido príncipe de Transilvania. Así, las tres partes de la futura Rumanía se encontraron en una situación políticamente idéntica: principados autónomos bajo el dominio del Imperio Otomano. A las autonomías se les concedían amplios derechos, no solo por la sabiduría de sus príncipes y el alma generosa de los otomanos. Todos ellos contaban con fuertes élites políticas que mantenían firmemente en sus manos toda la administración del Estado. En Valaquia y Moldova la élite estaba formada por boyardos locales. En Transilvania el poder lo ostentaba la llamada Unión de las Tres Naciones, que se formó en 1438. Era un órgano de gobierno colectivo formado por húngaros, sajones y sículos. No se trataba de naciones en el sentido moderno, en que ahora lo solemos entender, de los húngaros representantes de la aristocracia húngara. Los sajones eran delegados de las ciudades libres alemanas de Transilvania, que tenían derecho a autogobierno en virtud de la ley de Nuremberg. La ley de Nuremberg es un análogo de la famosa ley de Magdeburgo. Y los sículos eran los descendientes de varias de las tribus que se distinguieron por seguir tercamente siendo nómadas, cuando los magiares ya hacía tiempo que ya se habían asentado. En Rumanía se les sigue considerando una subetnia húngara. Como vemos, la diferencia de Valaquia y Moldova: los valacos de Transilvania no tenían representación en el gobierno. Además, en Hungría existía una ley que estipulaba que solo los católicos podían poseer títulos nobiliarios, pero la unidad cultural de la población de Valaquia, Moldova y Transilvania seguía impulsando a las élites a la unificación política. En 1595 firmaron un acuerdo sobre la unión de los tres principados bajo el dominio de Transilvania. A los vecinos no les gustó para nada esta unión. Los otomanos atacaron Valaquia, los Habsburgo Transilvania, y la mancomunidad polaco-lituana decidió aprovecharse de la situación y apoderarse de Moldova. Y así se alzó la estrella de uno de los principales personajes de la historia rumana, el príncipe Mihai el Valiente de Valaquia, en la lucha contra tres poderosos enemigos. Él consiguió conquistar Transilvania y Moldova y fue el primero en unir todas las tierras romanas bajo la misma mano. Sin embargo, los imperios continuaron la guerra y finalmente los Habsburgo tomaron Transilvania. Para sí, los otomanos devolvieron Valaquia y Moldova, y la mancomunidad polaco-lituana consiguió ascender a su protegido Simeón Móvil al trono de Moldova. A pesar de todo, era la primera mitad del siglo XVII y la mancomunidad polaco-lituana tenía muchas cosas pendientes. Estaba en guerra con Suecia por su corona, porque había elegido como rey a un sueco de la dinastía Vasa. Estaba en guerra con Moscovia, que había entrado en alianza con Suecia, y estaba en guerra con el ejército de Zaporizhia en Ucrania. En resumen, no tenía tiempo para los asuntos moldavos. Como consecuencia, la dependencia de Moldova de los otomanos se agudizó y la única alternativa política para ella eran los cosacos ucranianos. Actuaban como aliados de los gobernantes de Moldova, daban refugio a los que perdían la lucha por el trono y en ocasiones ayudaban a uno de los contendientes con la fuerza militar. Mientras tanto, el territorio moldavo se convirtió en el escenario de una gran guerra europea. En la década de 1620, dos imperios se enfrentaron allí. La mancomunidad polaca-lituana y los otomanos iniciaron la llamada Guerra de Jotín, que celebró en la actual frontera ucraniano-rumana. Transilvania, que aún mantenía una relativa independencia,
balanceándose entre los Habsburgo y los otomanos, se convirtió en aliada de Hetmanato cosaco y de Suecia en la guerra contra la mancomunidad polaco-lituana en 1655. Y esta guerra de hecho casi acabó con la historia de la mancomunidad. Por cierto, Moldova y Valaquia también se unieron a esta unión antipolaca. El ejército de Transilvania no tuvo suerte en la guerra. Fue derrotado por el ejército de tártaros de Crimea. Esto condujo a la reanudación de la dependencia de Transilvania de los otomanos, a lo que los Habsburgo hicieron la vista gorda. Llevaban más de 100 años en guerra con Turquía y jugaban su propio y largo partido estratégico. Fue ese partido que llevó al Sacro Imperio Romano Germánico, la Mancomunidad Polaco-Lituana, Venecia y Malta a formar la Unión Antiotomana en 1784, en respuesta al intento turco de asaltar Viena, la Liga Santa. Los polacos involucraron a los moscovitas, que aceptaron a cambio su dominio sobre Kiev. Uno de los resultados de la derrota del Imperio Otomano en la guerra contra la Liga Santa fue la devolución de Transilvania a los Habsburgo y el establecimiento de un estatus autónomo separado del reino húngaro. Otro resultado de esta derrota fueron los intentos de Moscovia de establecer lazos con Moldova a través de canales eclesiásticos para hacerse con su control y acceder a las rutas comerciales europeas del Danubio. En respuesta, en 1703, los otomanos eliminaron definitivamente la democracia boyarda en el Principado y empezaron a nombrar gobernantes griegos entre los extranjeros. Pero Moscú siguió intentando utilizar los resultados de los contactos con Moldova y organizó una campaña militar en el río Prut. Sin embargo, no tuvo en cuenta el hecho de que cerca de allí, en la ciudad de Bendere, en el río Dniester, se refugiaron las tropas suecas dirigidas por el emperador Carlos, después de su derrota en Poltava, así como el hetman cosaco Mazepa y sus partidarios. Como resultado, cuando el zar Pedro de Moscú se dirigió al Prut, se encontró con la resistencia de una coalición formada por el Imperio Otomano, el Kanato de Crimea, el Imperio Sueco y el Estado ucraniano. Así que los moscovitas confiaron en vano en el apoyo de sus correligionarios de Moldova y Valaquia y soñaron con un encuentro con panes y flores. Esta vez salieron perdiendo y Pedro apenas consiguió pagar su rescate de cautiverio. Después de esta derrota en la campaña del río Prut, Moscovia se dedicó a la conquista de las rutas comerciales marítimas del norte, entre el Mar Norte y el Báltico, trasladando allá su capital, San Petersburgo, y cambiando el nombre de estatus de su estado. Desde entonces ya ha sido el Imperio ruso. Pero cuando por falta de herederos directos se sentaron en el trono del este del imperio los descendientes de la familia alemana Holstein-Gottorp, pusieron fin a la dirección norte de la agresión porque recaía sobre sus propias tierras. Así, en la segunda mitad del siglo XV, los moscovitas reaparecieron en el Danubio. Esta vez especulaban abiertamente con cuestiones religiosas, protegiendo a toda la población ortodoxa de Valaquia y Moldova. San Petersburgo utilizó las derrotas militares del Imperio Otomano para que Europa reconociera su derecho a dicha protección y como resultado de la derrota de Turquía en 1812, el Imperio ruso anexionó los ríos Prut y Dniester de Moldova y formó ahí su provincia de Besarabia. Y la siguiente derrota en 1829 condujo a la devolución de la autonomía de Valaquia y Moldova y al despliegue de tropas rusas allí. Así Rusia introdujo su dominio directo en ambos principados. En 1848, una oleada de levantamientos recorrió toda Europa, reconocida como la Primavera de las Naciones. Fue la manifestación de las demandas de las naciones políticamente maduras de crear sus propios estados nacionales.
Los levantamientos de Moldova y Transilvania demostraron que los romanos ya se habían constituido como nación política de pleno derecho, pero los húngaros eran mucho más fuertes en aquel momento, y sus protestas se convirtieron en una guerra a gran escala y en una continua oleada de resistencia. Tras su derrota, los Habsburgo se vieron obligados a ceder y en 1867 transformaron su imperio privado en una Austria-Hungría dividida en dos partes, con sus propios parlamentos y gobiernos. Después Transilvania perdió su estatus autónomo dentro del imperio y se convirtió en una provincia de Hungría. Mientras tanto, el imperio ruso decidió consolidar su dominio de facto sobre Valaquia y Moldova a nivel internacional y, en su estilo característico, exigió que Estambul reconociera su propio protectorado sobre sus vasallos. Los otomanos se negaron categóricamente y en respuesta, el 1 de junio de 1853, las tropas rusas simplemente se apoderaron de los dos principados del Danubio. Esto no solo fue insolente, sino también peligroso, porque nadie quería ver a Rusia en el Danubio. Gran Bretaña, Francia y el reino italiano de Cerdeña se pusieron inmediatamente del lado del Imperio Otomano. Comenzó la guerra llamada Guerra de Crimea y terminó con la derrota total de Rusia. Según las condiciones de paz, el Imperio ruso abandonó el territorio de Valaquia y Moldova, devolviendo la última parte de Besarabia. Ambos principados siguieron siendo formalmente vasallos de los otomanos, pero recibieron un estatus autónomo. Después celebraron elecciones para elegir al gobernante, lo que demostró claramente su voluntad de unirse a elegir al mismo Alexander Kusa como dirigente de ambos principados. Kusa participó activamente en la Primavera de las Naciones y fue un firme partidario de la unificación de las tierras rumanas. Sin embargo, las reformas llevadas a cabo por el líder de la nueva unión encontraron una feroz oposición por parte de las élites, que formaron una coalición y, en un golpe de estado, llevaron al poder al príncipe alemán Karl Hohenzollern. Sin embargo, la unificación de los principados no solo se mantuvo, sino que se confirmó con la adopción de la Constitución rumana en 1866. El nuevo Estado pretendía independizarse de los otomanos, por lo que se puso del lado de Rusia en su siguiente guerra contra Turquía y en 1877 permitió el paso de sus tropas por su territorio. Los historiadores rusos presentan aquellos acontecimientos como una guerra por la liberación de los pueblos balcánicos, cuyo símbolo es la defensa del paso de Shipka en las montañas de Bulgaria por las tropas rusas, pero en realidad el objetivo del Imperio ruso era el estrecho de Bósforo, la única ruta marítima desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y el Océano Mundial, respectivamente. Pero a ello se opuso Gran Bretaña, que envió una escuadra militar al mar de Mármara y disuadió a los rusos de asaltar Estambul. Toda esta agitación terminó con el reconocimiento de la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía, que recibió uno de los mayores puertos del Mar Negro, Constanza, junto con Dobroja, donde se encuentra. Rusia no olvidó agradecerle su apoyo en la guerra contra los turcos y volvió a quitarle Besarabia. En 1881, Rumanía, formada por Moldova, Valaquia y Dobroja, fue proclamada reino encabezado por la dinastía alemana de los Hohenzollern. Durante la Primera Guerra Mundial, el joven reino intentó en un principio mantenerse neutral, pero acabó uniéndose a la Entente y atacó al Imperio austrohúngaro en Transilvania. Sin embargo, después del fracaso de sus tropas, se vio obligada a firmar la paz a costa de perder Valaquia, pero supo aprovechar el hundimiento del Imperio ruso y en la primavera de 1918 reanexionó Besarabia. Y cuando en otoño los desembarcos estadounidenses en Europa cambiaron la situación de la guerra y la Entente empezó a ganar,
Rumanía reanudó la lucha contra Austro-Hungría. El 1 de diciembre de 1918, los rumanos de Transilvania se reunieron en una de las ciudades más antiguas de la capital de Mihai el Valiente, Alba Iulia, y decidieron incorporar Transilvania y Bucovina al reino de Rumanía. Esta decisión se vio reforzada por la ofensiva rumana sobre Budapest y como resultado en 1920 los vencedores de la Primera Guerra Mundial, incluida Rumanía, firmaron un tratado con Hungría que sucedió al victorioso Imperio Austrohúngaro, según el cual Transilvania, Bucovina y el sur de Mármara pasaban a formar parte del reino rumano. Así fue el largo y espinoso camino de Rumanía para unir las tres principales regiones en un solo estado. Pero espero que ustedes hayan notado la razón del éxito. Y esta es, en primer lugar, la unidad informativa y cultural de los romanos de las tres partes, incluso cuando estaban bajo el dominio de diferentes estados.